Bueno, buenas tardes. A los que estáis aquí ya nos hemos ido viendo, nos vamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Confinados? No. Nos podríamos confinar en la iglesia, todos metidos aquí en la iglesia, 15 días, sin salir. ¿Eh? ¿Ves? A algunos les ha gustado la idea. Bueno, hombre, camas no hay. Da igual. Bueno, después de 2 noches durmiendo por ahí por las sillas o en el suelo, ya veríamos a ver. Bienvenidos los que están en internet también. Vamos a tener el estudio bíblico de hoy, continuando con la serie que hemos titulado Cómo alcanzar la vida victoriosa. Y continuaremos en Lucas capítulo 4, viendo el pasaje que nos habla de la tentación de Jesús. Estábamos hablando de cómo vencer la tentación y ahí pues en este pasaje tenemos el mejor ejemplo, ya que nuestro Maestro Jesús fue el que hizo frente a la tentación del diablo, la resistió, la venció y estamos meditando a ver cómo lo hizo para nosotros aprender y hacer también. Entonces, pues bueno, antes que nada haremos una oración, le pediremos al Señor que Él sea quien nos dirija y así confiados entraremos en su palabra. Estamos contentos que está Beatriz aquí con nosotros, siempre la vemos por ahí por Facebook en Francia, pero a pesar de confinamientos y todo, pudo venir, así que es una buena noticia. Pues vamos a orar, le pedimos al Señor la dirección y comenzamos. Señor, muchas gracias por esta oportunidad que nos das de reunirnos, de estar juntos aquí en la iglesia. Qué bueno poder ver a los hermanos así cara a cara personalmente y ver que están bien, que tú los estás protegiendo, bendiciendo, cuidando. Gracias, Señor, porque eres nuestro escudo, nuestra torre fuerte, eres nuestro refugio. En ti confiamos, tú nos libras y podemos estar tranquilos, que llegue lo que llegue a nuestra vida, siempre tú tienes el control. Por eso muchas gracias por este tiempo que nos toca vivir. A pesar de las tribulaciones y las pruebas, es un tiempo especial, es un tiempo único, porque tenemos la certeza, sabemos que nos acercamos a ese momento cuando tú vengas a buscarnos como iglesia. Y ahí veo un grupo de hermanos que están con sus lámparas encendidas, están velando, están buscándote, buscando tus cosas, tienen hambre por tu palabra. También hoy vamos a orar juntos y antes hemos estado alabándote. Y ahí hay hermanos que por la imposibilidad de poder venir físicamente están ahí en internet. Así que tú también conoces sus corazones, sin duda que también los vas a bendecir. Por eso estamos en tus manos, así que dirígenos tú, Señor, esta es tu obra, que el Espíritu Santo nos enseñe y nos lleve a toda la verdad. Te lo pedimos todo agradecidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, y antes de empezar, como hemos dicho, en Lucas capítulo 4, el estudio, permitidme que salude a algún hermano que ha escrito en el chat en directo del Facebook. Ana Karina ha escrito. ¿Os conocéis personalmente con Ana Karina? Ah, es tu cuñada. Porque sé que es de Ecuador, Ana Karina. Entonces, con Beatriz, Ana Karina, Beatriz está hoy aquí. Liliana está aquí más cerca, en Valmoll. Y Yoli y Gaby están aquí en Valls, pero ellos no pueden salir. Estamos muy contentos que Gaby aún convaleciente, pero recuperándose. José María dice buenas y lluviosas tardes. Bueno, parece que por ahí por Comarruga, donde están José María y Cecilia, que también ha escrito ahí en el chat en directo, está lloviendo. Aquí estaba lloviendo. ¿Llueve ahora los que habéis llegado últimos? ¿Ahora no? Ahora ya no. Los últimos que han llegado ya dicen que no llueve. Hace media hora sí llovía.
¿Sí? No, la última en llegar ha sido Raquel y Rosario, dicen que no llueve. Ya ha parado. Ana Rita también saludó, y Roberlando, José Luis, Juan Bermudo también, aunque está aquí en el local. Germán también ha saludado y Alina también. Muy bien, pues estábamos hablando del pasaje en el que Jesús es tentado. Y así, si recordamos un poquito, dijimos que Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, es lo que dice el versículo 1 de este capítulo 4. Jesús dice, lleno del Espíritu Santo. Y dice también que fue llevado por el Espíritu al desierto. A veces el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios, nos lleva a momentos, a lugares que no acabamos de entender. ¿Por qué llevó el Espíritu a Jesús al desierto? ¿Por qué no lo llevó a un lugar así con olivos, como el Monte de los Olivos, por ejemplo? Un lugar pues con un arroyo de agua cristalina, con sombra, con frutos, con... ¿Por qué al desierto? Bueno, estábamos hablando el otro día de que aún Jesús, siendo el Hijo de Dios, vino como hombre y aún como hombre fue puesto a prueba. Jesús fue probado. Y de eso ya hablamos el otro día, así que ahora no me entretengo, estoy solamente recordando un poquito lo que estábamos hablando. Y vimos que fue tentado por el diablo, es el diablo quien tienta, Dios nos puede llevar a probar o meternos en la prueba, pero la tentación tiene esa connotación negativa de querernos hacer caer en el pecado. Dios no quiere hacerte caer en el pecado. Ahora, Dios sí que nos prueba, como el oro se prueba en el fuego, nuestra fe es probada, y a veces por fuego. Entonces, una cosa es ser probados, nuestra fe, para saber dónde estamos, y otra cosa es la tentación que te quiere incitar a pecar. Dios no tienta, claro, en ese sentido. Vimos en Hebreos 4:15 que Él fue sin pecado, pese a haber sido tentado en todo. Y dice que al final de esos 40 días tuvo hambre, y ahí estaba la tentación, di que estas piedras se conviertan en pan. Vámonos al versículo 3. Entonces, dice, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Nuestra fe debe estar basada en lo que está escrito, no en las circunstancias de la vida. La vida cambia, las circunstancias cambian. Hoy puedes estar con plena salud, puedes tener una economía sana, puedes tener unas buenas relaciones familiares, sociales, laborales, pero mañana puede cambiar todo. Entonces, tu fe no puede ser fluctuante, no puede cambiar. Nuestra fe tiene que estar siempre firme, tiene que ser una fe sólida, porque aunque las circunstancias cambien, nuestra fe no debe cambiar. No tenemos que depender de las cosas como van. Precisamente cuando las cosas van mal es cuando la fe es puesta a prueba, cuando somos probados. Entonces Jesús dijo, escrito está. O sea, Él cada una de las 3 veces que es tentado, Él va a repetir esa expresión, escrito está. Jesús ponía toda su confianza para sostenerse en la palabra de Dios. Por eso la fe no es fluctuante, no depende de las circunstancias, de lo que la vida te trae, porque es una fe fundamentada en la palabra, en la Escritura. Claro, si tenemos que hablar de la fe de Jesús, pues es la máxima fe. Jesús no podía tener más fe de la que tenía. Pero Él es nuestro ejemplo y pese a que es el Hijo de Dios, y podría tener argumentos para defenderse delante de Satanás, lo hizo de la manera en la que nosotros debemos hacerlo. Nos dio ejemplo. Si Jesús hizo las cosas que hizo siendo el Hijo de Dios, ¿cuánto más nosotros, que andamos en nuestras debilidades y que estamos todavía ahí creciendo en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida? Entonces, ahí tenemos que imitar lo que Jesús estaba haciendo, lo que Jesús hizo.
el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sabéis qué pasaje estaba citando ahí? Quizás tenéis referencias en vuestras Biblias. Está citando el libro de Deuteronomio, capítulo 8, porque si Jesús dijo escrito está, claro, tiene que estar escrito en algún sitio. Tenemos que ver a ver dónde estaba escrito eso, no se lo inventó Jesús. Pues en Deuteronomio 8, 2 y 3, vamos a leerlo. Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te han traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Bueno, resulta que el pasaje que Jesús cita, allí en la tentación, Jesús cita solamente esa parte del versículo 3, no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre, toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero fíjate que el contexto, lo que Jesús está citando, es nada más ni nada menos que los 40 años que Israel tuvo que estar vagando por el desierto. Y él está ahora 40 días en el desierto, el 40 se vuelve a repetir ahí. Los que estáis siguiendo el estudio de Apocalipsis, ¿os acordáis qué significa el número 40 en la Biblia? ¿O qué tiene que ver sobre todo el número 40 en la Biblia? ¿Alguien se acuerda de los que están aquí? ¿Por ahí, Rafa? Sí, señor, cambio. Siempre, la mayoría de veces, o por lo menos lo hemos asociado, el 40 siempre a situaciones de cambio. Después de 40 años en el desierto, hay un cambio, van a entrar a la tierra prometida. Después de 40 días Jesús de ayuno, Él va a llamar a sus discípulos, va a comenzar su ministerio público. Después de 40 años, Moisés como príncipe de Egipto, hubo un cambio drástico en su vida, tuvo que huir y estuvo 40 años cuidando las ovejas de aquel a quien conoció y que se convirtió en su suegro, Jetro. Y después de esos 40 años vuelve a haber otro cambio en la vida de Moisés. Regresa a Egipto para liberar a Israel de la esclavitud. Entonces el 40 en la Biblia tiene que ver con cambios, siempre cambios importantes. Y Jesús está citando 40 años que Israel tuvo que estar en el desierto. ¿Y para qué? Dice el versículo. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para, ¿qué dice? Afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Las pruebas vienen a los creyentes para probarnos, para saber qué hay en tu corazón. Desde hace meses, desde que comenzó el COVID-19, lo hemos repetido muchas veces, no solo nosotros, en muchas predicaciones, pastores, maestros bíblicos, el pueblo de Dios, fiel a Dios, se ha dado cuenta de esto, que el COVID-19 ha servido para probar a los creyentes, para saber lo que hay en el corazón de los creyentes. Entonces muchos han utilizado la excusa del COVID para dar un paso atrás, para dejar las cosas de Dios. Estaba en el mundo laboral, estaba hablando con unos carpinteros que habían pedido un material y dice, está tardando mucho en llegar. Dice, ahora con la excusa del COVID-19 todo el mundo va tranquilo, no, es que esto se retrasa, no, es culpa del COVID-19. La culpa de todo lo tiene el COVID-19. Es el culpable de todo lo que pasa. Bueno, pues muchos cristianos también han aprovechado el COVID-19 para
culpar a esto y así pues damos un paso atrás, no tenemos por qué esforzarnos tanto. 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber qué había en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos. Eso dice ahí, si guardas o no sus mandamientos. Entonces, en la tentación de Jesús, la defensa cobra una nueva dimensión cuando tú conoces bien el texto que Jesús acaba de citar. ¿Por qué estaba Jesús en el desierto? Ha sido llevado por el Espíritu Santo para probarlo. O sea, Jesús está en el desierto para pasar una prueba. Entonces, aunque Él tiene el poder, y uno podría pensar, es legítimo, si tienes hambre y puedes hacer un milagro para comer, ¿por qué no lo haces? ¿Qué tenía de malo transformar una piedra en pan? Bueno, pues lo que tenía de malo era fallar en la prueba. Él fue ahí para ser probado. Él tenía que probarse a sí mismo. Él formaba parte de esto. Y para ver si iba a guardar o no los mandamientos. Tú dices, hombre, pero Jesús, claro que los iba a guardar. Bueno, la Biblia dice que Él se hizo obediente hasta la muerte y la muerte de cruz, y esto dice que agradó al Padre. Así que Él vino como hombre, no lo olvides nunca. Jesús no vino con ventaja, Él era Dios y vino como hombre y sufrió como hombre y tuvo que enfrentar las tentaciones, las pruebas, la soledad, el cansancio, la frustración. Él tuvo que enfrentar todos los sentimientos negativos y lo tuvo que hacer muchas veces sintiéndose solo, porque aquellos a los que Él había escogido lo abandonaban de vez en cuando. Cuando está en Getsemaní se quedó totalmente solo. Estaban allí, orad conmigo, se durmieron. Dice que por la tristeza, dice allí el pasaje. Entonces, bueno, también menciona ahí al maná. ¿Te has dado cuenta? Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná. ¿Te acuerdas? Ahora no vamos a pararnos a leerlo, pero ¿te acuerdas de estas escenas allí? Cuando llegan al desierto, el pueblo de Israel, una multitud grandísima, y de pronto se dan cuenta que son un montón de gente, seguramente más de 2 millones de personas, y están ahí en un desierto sin comida, sin agua. Y probablemente, pues aquí como dice, y te probó, te hizo tener hambre, te probó con hambre. O sea, seguramente pasaron días antes de que el maná llegase y el pueblo tenía hambre. Y todos empezaban a preocuparse. ¿Y qué hicieron? Empezaron a quejarse, a murmurar contra Moisés y contra Dios. Para esto nos ha sacado de Egipto, para morirnos ahora en este desierto. Pregunta, ¿para qué los sacó Dios de Egipto? Para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. No los sacó para dejarlos en el desierto, se quedaron en el desierto porque ellos desobedecieron a Dios. Dios dijo, les mostró el camino a Canaán y ellos dijeron, no queremos. Entonces, qué fácil a veces manipular la verdad y dar nuestra versión y echarle las culpas a Dios de cosas que son culpa nuestra. A veces nos vemos metidos ahí en nuestros problemas, estamos ahí con nuestros líos, con nuestras situaciones difíciles y nos atrevemos todavía a decirle al Señor, Señor, ¿pero por qué me pasa a mí esto? ¿Por qué le pasaba al pueblo de Dios eso? Porque no habían guardado sus mandamientos, se olvidaron de su palabra. Yo siempre digo a los hermanos que menosprecian las cosas de Dios, estás en una situación delicada. Y a veces me pueden decir, sí, ¿qué quieres decir? Que si estuviese siempre en la iglesia, que si pusiese las cosas de Dios en primer lugar, ¿no enfermaría o no me pasaría este problema? No, sí, también te puede pasar. Pero hay una gran diferencia. Si yo estoy poniendo las cosas de Dios en primer lugar y me pasa algo malo, yo sé que estoy donde Dios quiere que esté. Si le pasa al hermano que está menospreciando las cosas de Dios, se tendrá que preguntar ¿por qué me pasa esto? Porque la Biblia enseña que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces tendrás que saber si realmente esto es ¿por qué es?
¿Será que Dios te está azotando? Lo malo es que a veces Dios nos azota y no nos enteramos, miramos para otra parte. Entonces tenemos un problema. Las necesidades más profundas no se satisfacen con el pan, con el vestido y con el dinero. Jesús estaba en el desierto preparando su corazón, su espíritu, estaba siendo probado porque iba a empezar el momento para el que había venido al mundo. Iba a empezar su ministerio público, iba a escoger a 12 hombres, iba a prepararles a esos hombres para lo que venía. Estaba preparando el camino que le conduciría a la cruz. Él moriría, resucitaría, y aquellos hombres eran los que iban a tener que poner en marcha la iglesia. Son los que iban a recibir el Espíritu Santo y iban a tener que ponerse a trabajar y ser ejemplo y hacer posible que Cristo edificase su iglesia. Y el ejemplo de Israel siempre estará ahí. Te afligió y te hizo tener hambre, pero la misericordia de Dios, y te sustentó con maná, comida que tú no conocías, ni tus padres la habían conocido, o sea, no existía. Era un milagro de Dios para sostenerte. El maná cada día estaba ahí, gratis, en la cantidad que quisieses. Eso sí, tenías que coger cada día. Eso era que cada día ellos tenían que poner a prueba su fe. Porque tú ponte en la piel de ellos. Cada día tú sales y hay tanto maná como tú quieras coger. Pero Dios les ha dicho, solo podéis coger cada día el que vayáis a consumir en el día. Si cogéis para el día siguiente, ese maná estará estropeado, no lo podréis consumir. El viernes sí, podéis coger para 2 días y el día siguiente no se estropeará porque es sábado. Dios ya les estaba enseñando a obedecer, a tener ese día de descanso, de reposo. Qué curioso, ¿no? El maná del viernes al sábado no se estropeaba, pero del lunes al martes sí, del martes al miércoles sí, del miércoles al jueves también. Y claro, tú ponte en la piel de ellos. Ellos salen y ven aquí una cantidad de maná impresionante y piensan, ¿habrá mañana maná? ¿O se habrá terminado y pasaremos hambre? Me acuerdo una de las veces que tuvimos aquí un grupo de venezolanos que vinieron precisamente desde Venezuela para poder participar en un concierto benéfico en favor de Venezuela. Y una de las chicas que venía, al terminar el concierto, las cosas que hicimos, pusimos una mesa y pusimos comida, y pusimos mucha comida. Y entonces cuando terminamos de comer, gracias a Dios nos da en abundancia, sobraba comida. Y entonces ella, ya cuando se iban a ir, empezó a coger comida, a guardarse para llevarse. Y le dijeron, no necesitas coger, mañana donde vamos habrá más comida. Y ella miraba así como diciendo, ¿seguro? Claro, a nosotros nos hace sonreír eso porque cada día tenemos abundancia en nuestras mesas. Pero cuando tú pasas hambre, cuando tú pasas un día y en tu mesa está vacía, y cuando pasas 2 días y no hay comida en tu despensa y tu nevera está vacía, y pasas 3 días y tienes que mendigar a ver qué puedo encontrar, o hacer colas de 3 o 4 horas para que te den un trozo de pan y no sé qué más. Entonces cuando ves abundancia, dices, ya hoy no puedo comer más, pero guardaré todo lo que pueda para los próximos días. Israel en el desierto les pasaba eso. Cuando ellos salían, habían pasado hambre, y ahora mira qué cantidad de comida, pero ¿y si mañana no hay maná? El no coger más que para un día era la prueba de tener que creer a Dios. Y creer que si Dios ha dicho que mañana también habrá maná, pues tenemos que creerle. Mañana habrá maná también, así que tendremos que salir a volver a coger. Pues Dios probó a su pueblo en el desierto para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Nos volvemos allí a Lucas, capítulo 4.
Recuerda que las necesidades profundas del ser humano, que son las necesidades espirituales, esas necesidades no se consiguen. Pues tenemos que creerle. Espera que me oía de fondo, sí, es que tenía un poco de volumen y le he dado más en vez de quitarlo. Esas necesidades más profundas se resuelven, se sacian con la palabra de Dios. La tentación estaba en querer lo más terrenal de las cosas en las que Jesús podía tener debilidad. Y es evidente que Dios no iba a dejar que Jesús muriese de hambre, ¿o no? Igual que Dios tampoco iba a dejar que su pueblo muriese de hambre en el desierto, pese a que era el pueblo el que quiso quedarse allí. No sé si de todos los hombres que hay en la tierra, el mejor hombre hubiese sido capaz de decir, venga, va, me voy a quedar con vosotros y os voy a suplir todas vuestras necesidades. Dios sí hizo eso. A pesar de que el pueblo se rebeló contra él, a pesar de que día sí día no murmuraban contra Dios y le echaban a él la culpa de lo que ellos tenían la culpa, a pesar de todo, Dios se quedó con ellos en el desierto y Dios les proveía del alimento, de la comida, les libraba de los peligros, estaba con ellos cuidándoles. Dios no iba a dejar que Israel muriese de hambre, Dios no iba a dejar que Jesús muriese de hambre. Entonces la tentación no tenía sentido, el que Jesús hubiese dicho, sí es verdad, voy a hacer que esta piedra se convierta en pan. Eso hubiese sido pecado. A veces el pecado no tiene la forma de una cosa muy fea. A veces el pecado también se disfraza de cosas que aparentemente no están mal, no tienen nada malo. La segunda tentación, versículo 5 al 7. Y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Quería que Jesús consiguiera lo que el mundo ofrece y que lo consiguiera así, de una forma aparentemente fácil. Solo me tienes que adorar. Si me adoras, todos estos reinos yo te los daré. Dicho de otra forma, puedes recuperar el control por la vía más rápida, sin tener que pasar por la cruz. Porque al final Jesús va a recuperar todos los reinos del mundo, todo el mundo va a volver a estar bajo su dominio. Recuerda que todo esto viene del huerto del Edén. Estos días, cuando estudiábamos allí aquel pasaje, vimos que Dios le dio la autoridad al hombre para que sojuzgase la tierra y se enseñorease sobre ella, sobre todo ser viviente. O sea, Dios puso al ser humano en el centro de su creación para que el ser humano administrase de forma sabia y santa la creación. ¿Y qué hizo el hombre? Pecó, y al pecar delegó, menospreció esa autoridad y el diablo se hizo con ella. Entonces ahora el diablo, como príncipe de la potestad del aire, opera en este mundo y él, como aquí vemos en esta tentación, tiene el control de los reinos del mundo. Porque si no, ¿por qué se los iba a ofrecer a Jesús? Si él no puede ofrecerle una cosa, no es una tentación. Si Satanás le está ofreciendo los reinos del mundo y todo lo que ellos poseen, es porque esos reinos estaban bajo su dominio. Cuando Cristo muere en la cruz, dice que reconcilió consigo todas las cosas. La palabra reconciliar o la palabra redimir nos están hablando de pagar un precio para recuperar algo que estaba perdido. La redención no solamente tiene que ver con nosotros, con las personas que pecamos y quedamos fuera de la gloria de Dios. La redención también tiene que ver con la creación misma, recuperar todo lo que estaba perdido. Entonces, cuando Cristo muere en la cruz, venció al enemigo y legalmente quedó el precio pagado para que todo lo que estaba perdido ahora pueda ser recuperado. Entonces, legalmente todo le pertenece ahora a Jesús. Él tiene la autoridad.
Por eso Él tiene el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todo está bajo su control y su dominio. Él dice que derrotó a las potestades, a los principados, dice que los exhibió públicamente, los puso bajo sus pies. Entonces, eso ocurre cuando Él muere en la cruz. Lo que Satanás le está diciendo es, no necesitas seguir tu plan, es muy duro tu plan, vas a tener que sufrir mucho, lo sabes. Yo te puedo conceder lo que se perdió, todos los reinos y su gloria, te los doy, solamente tienes que adorarme a mí. ¿Qué hubiese pasado si Jesús adora a Satanás? Pues resulta que entonces el Hijo de Dios le estaría dando a Satanás el derecho de ser Dios. ¿Qué hizo Adán y Eva cuando pecaron en el Edén? Le dieron a Satanás la autoridad sobre la creación que Dios había hecho. Si Jesús hubiese adorado a Satanás, habría colocado a Satanás en una posición de divinidad. No quieras imaginarte lo que hubiese pasado entonces. Pero evidentemente Jesús no pecó, no falló. Dirás, yo siempre lo pensé, bueno, muy osado, ¿no?, de parte de Satanás, muy atrevido, ¿no?, que se pensaba que Jesús le iba a adorar. Pero se la tenía que jugar. El enemigo no es tonto. Satanás, dice la Biblia, que es astuto. Y quiero recordarte que Jesús sabía lo que le venía. En Getsemaní, Jesús sudó sangre. Llegó a decir, Padre, si puede, pase de mí esta copa. ¿Crees que en Getsemaní el diablo ya no estaba por allí? Claro que estaba. Y le estaba tentando, todavía le estaba ofreciendo, yo te puedo dar los reinos, no pases por la cruz. No tienes por qué cargar el pecado de todos estos. Mira, ahí los tienes durmiendo tus discípulos. Ahí están. El que prometía, si hace falta, iré contigo a la muerte. El que te ha vendido por unas monedas de plata. ¿Qué crees? ¿Que Satanás tenía compasión de Jesús? Ni pizca. O sea, no fue fácil para Jesús, pero venció. Y esa victoria es nuestra. Dice que le llevó a un monte alto. ¿Cómo fue eso? ¿Literalmente o figurativamente? ¿Es retórico o es literal? Satanás le llevó a un monte alto, pero eso fue físicamente porque Jesús está en el desierto. ¿Cómo fue? Bueno, vamos a ver el texto si encontramos luz para resolver ese dilema. La palabra le llevó en el griego es anago, es una palabra griega, anago, que literalmente nos está hablando que esto era figuradamente, no era literal. O sea, Jesús seguía en el desierto. No lo arrebató y se lo llevó y aparecieron en un monte alto. No, Satanás no tiene ese poder. Anago habla de algo figurado. Entonces le llevó de forma figurada. Y cuando dice le mostró, la palabra griega es deikmo. Se escribe así porque hay una letra ahí en medio. D-E-I-K de kilo, M-O. Deikmo, en griego, significa mostrar algo, pero en tu mente. No físicamente que lo puedas ver con tus ojos. Entonces esta tentación ocurre de una forma figurada y en la mente. Mira, es como si yo te digo a ti ahora aquí en este momento, Juan, contempla todos los reinos de este mundo y la gloria de ellos. Y tú puedes contemplarlo. ¿Cómo? Pues a través de tu mente. Puedes crear en tu mente imágenes de grandes ciudades, de grandes obras de ingeniería del ser humano. Puedes pensar en tu mente la grandeza del espectáculo y la diversión, las obras del hombre, yo qué sé. Entonces, esto es lo que está ocurriendo ahí. Le llevó y le mostró.
todas esas cosas, pero esto está ocurriendo en su mente. Dice, le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos, dice en Mateo. El dinero, el poder, todo lo que representa la gloria. Ahora, ¿dónde le está atacando el diablo a Jesús? ¿Dónde le está atacando? Le está atacando en la mente, en el pensamiento de Jesús. ¿Por qué dice la Biblia que renovemos nuestra mente? ¿Por qué dice allí en Romanos que tenemos que renovar nuestra mente para que así de esa forma vivamos de una forma desconectada de las cosas del mundo? ¿Por qué dice la Biblia que pensemos en todo lo honesto, en todo lo puro, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna? En esto pensad, dice. ¿Por qué hace la palabra de Dios tanto énfasis en nuestra manera de pensar? Bueno, porque sin duda lo que somos es lo que pensamos. Todo lo que hacemos primero se concibe aquí en nuestra mente. Tus acciones son el resultado, el fruto de tus pensamientos. Entonces, en la mente el diablo le está queriendo mostrar a Jesús todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira, contémplalos. Además, tampoco hubiera tenido sentido que los subiese físicamente en un monte alto, porque si a ti te suben en un monte alto, aunque sea el Everest, desde un monte alto ves los reinos del mundo y su gloria. No. En todo caso verás un estupendo paisaje, dirás, wow, qué vistas hay desde aquí. Pero es en la mente de Jesús donde se está produciendo esta tentación. Y la palabra de Dios nos exhorta a tener nuestra mente bajo control. Tu mente no puede estar a su aire, descontrolada, o no puede estar bajo el control de la carne. Tu mente tiene que estar sujeta a las cosas de Dios, al Espíritu. En Filipenses 4:8, este es el versículo que te estaba citando así de memoria. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La palabra pensad en el griego es logizomai. Logizomai se tradujo como pensar. Y de esta palabra, logizomai, deriva una palabra que seguro que sí que os suena, que es la palabra logos. Logizomai, logi, de ahí viene logos, deriva la palabra logos. ¿Qué significa logos? Del griego. Raquel dice la mascarilla, no, la palabra. Estaba señalándose la boca. La palabra. Logos es la palabra. Entonces, lo que tú piensas muchas veces se transforma en palabras. De ahí, logizomai tiene que ver con el pensamiento, que da fruto al logos, la palabra. Logizomai significa, además de pensar, es la forma en la que se tradujo ahí. ¿Puedes escribir la palabra? ¿La deletreo? Sí. Logizomai. Logizomai. Y esta palabra significa hacer inventario, considerar algo detenidamente. Bueno, por el logizomai, viene de lógica. No sé si la palabra lógica tendrá que ver con esto, pero viene de eso, es pensar, pero no así a la ligera. Pensar de una forma detenida. Por eso el significado
que dice hacer inventario es muy acertado. Nos ayuda a comprender mejor a qué clase de forma de pensar se refiere. Cuando tú haces inventario de algo, tienes una empresa, tienes un comercio, cuando se hace un inventario, ¿qué se hace? Se cuenta todo, uno por uno, un artículo, productos, lo que hay en stock, se cuenta todo, se enumera, se hace un listado. O sea, es hacer algo muy concienzudamente, detenidamente, considerando detenidamente una cosa. Entonces, cuando la palabra dice, en esto pensad, en todo lo bueno, pensad en esto, tu mente tiene que estar bajo control, porque lo que tú piensas es lo que eres. Si llenas tus pensamientos de la basura que el mundo te ofrece, pues eso es lo que eres. Si llenas tus pensamientos de la palabra de Dios, eso es lo que serás. Por eso yo entiendo, ahora, claro, entiendo por qué tanto énfasis en la Biblia de que nos llenemos de su palabra, que siempre tengamos la palabra de Dios en nuestra boca, en nuestra mente, en nuestras obras, que meditemos en ella de día y de noche, que siempre que tengamos la oportunidad de escuchar la palabra lo aprovechemos. Claro, porque cuando tú estás llenando tus pensamientos de la palabra de Dios, eso va a dar un fruto, va a tener un resultado. Si tú llenas tus pensamientos de las cosas que el mundo te ofrece, pues bueno, pues eso es lo que eres. ¿Cómo están los jóvenes de hoy en día? ¿Qué tienen en sus pensamientos? Pues todo lo que sale en TikTok, todo lo que hay en los videojuegos, todo lo que está ahí en las redes sociales. ¿Podrías, alguien de los que están aquí o de los que están en internet, podríais decirme cómo calificaríais todo ese contenido en general? Basura. Basura, han dicho por aquí. ¿Alguien piensa, no, es un contenido bueno y sano? Es un contenido muy apropiado para educar, para formar a los jóvenes. ¿Alguien piensa eso? Pues eso es lo que está en los pensamientos de los jóvenes. Es adictivo, ¿no? Es adictivo. Claro, en Internet es una ventana para vender cosas. Entonces, si tú creas un producto, no lo vas a crear para que nadie lo mire, para que simplemente esté ahí ocupando pero no tenga ningún tipo de consumo. Todos los productos que se crean de este tipo se hacen estudios profundos y hay gente experta detrás para que sea lo más adictivo posible. Porque cuanto más adictivo, más consumo tendrá y ellos más dinero ganarán. Es simplemente una cuestión de interés, es egoísmo, no valorar a los demás, menospreciar al ser humano en todo su sentido. Los que crean estos productos no están pensando vamos a hacer algo bueno para la humanidad, están pensando vamos a hacer algo bueno para nuestro bolsillo. Y entonces ahí se inventan estas cosas. Pues eso es lo que está en la mente digo los jóvenes, todo el mundo, pero cuando hablo de los jóvenes es porque ellos son más vulnerables, ya que están ahora mismo asentando las bases de lo que será su vida y de lo que aportarán a la sociedad. ¿Ves cómo está la sociedad hoy en día? Casi que me sale la palabra suciedad. No lo he hecho con intención. ¿Ves cómo está la sociedad hoy en día? Pues está sucia. Es basura, como habéis dicho por ahí alguno. O sea, mira a tu alrededor. Todo está... estas imágenes que salían estos días, ¿no?, por la televisión, de las revueltas que hay en muchas ciudades protestando con las medidas anti-COVID. Y hubo revueltas antes y después por diferentes motivos. Y cuando tú piensas realmente el tema era tan grave como para salir a hacer estas revueltas, o se puede protestar, pero hace falta romper cristales de comercios, entrar y saquear el comercio. ¿Eso es protestar por las medidas anti-COVID?
rompieron ahí los cristales de un decatlón y se metieron y vaciaron el decatlón, la multitud que había. Eso es protestar por las medidas anti-COVID. O cuando se estaba protestando aquí por el independentismo, o sea, a favor del nacionalismo catalán o no, que la gente hacía lo mismo, se quemaban coches de ciudadanos que los tenían ahí aparcados, o mobiliario urbano. ¿Realmente estás mirando por el bien de Cataluña cuando en una noche quemas mobiliario urbano por valor de 400.000 euros, que sale del impuesto que todos pagamos de nuestros bolsillos? El que quiere protestar por algo o reclamar algo, lo puede hacer ordenadamente, de forma pacífica, pero lo que todo esto demuestra es que dentro del corazón de la gente hay mucha basura, mucha maldad. Está todo podrido, está todo ahí. Cada día las noticias abundan, son más de todo tipo de perversiones, de saqueos, de violaciones, de abusos, de todo tipo de maldades. Y la gente se pregunta, ¿de dónde sale tanta maldad? ¿De dónde ocurre esto? O sea, estos días estoy intentando, mientras hablo, intentando acordarme de qué era, pero hubo, no sé, un delito, algo que se cometió ahí en grupo también, y resulta que del grupo 3 o 4 eran menores de edad, pero muy menores, eran adolescentes. Y en un comentario, en una tertulia en la radio, uno preguntaba, ¿qué lleva a varios menores a cometer estos delitos? ¿Por qué? Se preguntaban. Y yo pensaba, ¿y os preguntáis por qué a estas alturas? Cuando se le da carta blanca a la sociedad, haced lo que queráis, consumir lo que queráis, hoy en día no hay nada malo, si tú quieres, hazlo, todo está permitido. ¿De qué nos sorprendemos luego de que los jóvenes hagan según qué cosas y se comporten de según de qué manera? No hay ninguna sorpresa. Se les ha educado que pueden hacer lo que les dé la gana. La medida de que no, siempre y cuando no perjudiques a nadie. Sí, no, claro. Esa es una línea muy fina. Llega un momento en el que esa línea se tiene que romper y tienes que traspasarla. El otro día comentaba que hay una noticia que hablaba, expertos, no nada de gente religiosa, no, expertos, científicos, hablaban del daño que produce el consumo de pornografía. Y entre otras cosas decían que el consumidor de pornografía cada vez necesita probar cosas nuevas porque lo que ya consume y experimenta ya no le satisface. Entonces tiene que ir elevando su nivel, su listón. Y eso al final lo lleva a perversidades y lo lleva a delitos, a cometer delitos. También hoy leía una noticia que el famoso actor porno Nacho, ¿cómo se llama? Nacho Vidal, que lo pillaron en un cementerio con un equipo de rodaje rodando una película porno, escenas porno en un cementerio de un pueblo de por aquí, de no sé de dónde, en un pueblo de por aquí no muy lejos. Y entonces, claro, los vecinos se escandalizaron. En nuestro cementerio estaban ahí escandalizados, ¿no? Otra gente decía, no hay nada de qué escandalizarse, si a los muertos no les importa y tal, ¿no? O sea, vivimos en un mundo que está todo muy mal, muy trastornado. Si eso del cementerio pasa hace 40 años atrás, los meten a la cárcel a todos, por profanación y no sé qué, y les acusan de un montón de cosas. Pero hoy en día no pasa nada. O sea, igual se queda todo en una amonestación, en alguna cosa así, pero ya está. O sea, todo está permitido. Vivimos en un mundo en el que la gloria del mundo ya no es nada de gloria, es todo basura. Los reinos del mundo, fama, poder, placeres. Ahí mismo en Lucas, pero un poquito más adelante, en el capítulo 12, vamos a leer el versículo del 15 al 21. Lucas 12, del 15 al 21. Y Jesús les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia,
porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Pues no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Si tus riquezas son las de este mundo, pues eso es lo que tienes. Eres rico en este mundo. Pero no te olvides que todos nos moriremos. Esta enseñanza, esta parábola, si enseña algo, es eso. Que antes o después todos nos vamos de este mundo. Todos. Y la cuestión es, tus riquezas se quedarán aquí. Lo que hayas conseguido se quedará aquí. ¿Y a dónde vas? ¿Qué es lo que tendrás? ¿Eres rico para con Dios? Lucas 4, me vuelvo allí. Y le dijo el diablo, versículo 6, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Cuando dice y toda la gloria de ellos, la palabra gloria en el griego es doxa. Se escribe D-O-X-A, doxa. Doxa significa gloria, pero gloria aparente. O sea, no es una gloria así como la gloria de Dios. Cuando la Biblia habla de la gloria de Dios, usa otra palabra. Esta palabra y la gloria de ellos, esa palabra, doxa, habla de algo que parece glorioso, pero que en realidad no lo es un engaño. Es una gloria falsa. Es como cuando tú tienes una joya y la miras y dices, wow, qué joya más bonita, y de pronto dices, uy, esto debe ser de oro y eso debe ser un diamante, ¿no? Pero cuando lo observas bien dices, ah, no, esto es bisutería barata, esto cuesta 2 o 3 euros, esto no. Aparentemente de pronto parecía que tenía gloria, pero en realidad no tiene ni pizca de gloria, no es nada, no tiene valor ninguno. Y dice Satanás, a mí me ha sido entregada. Pregunta, ¿cuándo? Ya lo hemos respondido antes. A quien quiero se la doy, dice Satanás. Bueno, seguro que has oído hablar de lo que se conoce como hacer un pacto con el diablo. ¿Has oído de eso alguna vez? ¿Crees que eso es verdad o es simplemente de películas? ¿Se puede hacer pactos con el diablo? Aquí Satanás le está proponiendo un pacto a Jesús. Está proponiéndole un pacto. Si me adoras, en un pacto siempre hay 2 partes y se establecen obligaciones en las 2 partes. Satanás le ofrece un pacto a Jesús. Si me adoras, yo te doy los reinos del mundo y la gloria de ellos. Bueno, pues seguramente en algunos casos se queda todo en cuento, pero en otros casos es verdad que haya gente que haya hecho un pacto con Satanás. Es posible, porque es bíblico. Gente que a cambio de fama, riquezas y poder estén dispuestos a dar a cambio a Satanás otras cosas. En las películas lo que se ve siempre es yo te doy, Satanás dice, yo te doy riqueza, famas, poder y eso, y tú me das tu alma. Bueno, puede ser. Vamos un momentito a primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Estoy hablando de esto para que veáis que no son bromas. A veces hay gente que se lo toma a broma, eso de un pacto con el diablo, tonterías, ciencia ficción. Bueno, mira en 1 de Juan 5, 19, dice ahí,
sabemos que somos hijos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Lo has escuchado bien? El mundo entero, no una parte, el mundo entero está bajo el maligno. Así que pregunta, ¿quién está detrás de lo que ocurre en este mundo? El maligno, Satanás. Entonces no es de película ni es ciencia ficción que si de pronto alguien obtiene poderes, tiene poder y tiene gloria y tiene... que eso le pueda venir del maligno, de Satanás. Detrás de muchas de estas sociedades secretas que existen, si hablamos de masonería o hablamos del Club Bilderberg y hablamos de todas estas sociedades misteriosas, casi siempre aparece por ahí, de alguna forma o de otra, casi siempre aparece esta parte oculta, la oscuridad, las tinieblas. Símbolos satánicos, influencias demoníacas, rituales que conllevan toda una simbología que tiene que ver con el satanismo y cosas de este tipo. Y curiosamente, pues se dice que estas sociedades secretas son las que, de una forma invisible, con hilos invisibles, mueven el mundo y controlan los poderes. Bueno, pues no es una idea tan descabellada si creemos lo que dice la Biblia, que este mundo y todo lo que hay en él está bajo el maligno. En Efesios estos días atrás leímos que este mundo sigue la corriente del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Este mundo va en una dirección. ¿Y quién establece el orden y cómo se tiene que ir? El diablo. Entonces no es una broma. De hecho hay testimonios de cantantes, por ejemplo, que ellos mismos en algún momento dijeron que habían hecho negocios con Satanás y habían pactado con el diablo. Y habían obtenido fama, poder, fortuna, reconocimiento. Algunos grupos o cantantes no escondían sus creencias y manifestaban públicamente pues ser seguidores y adoradores de Satanás. Creo que mucha gente no es consciente de esto y a veces mola mucho seguir a que según qué grupos de música y es todo como muy chulo, ¿no? Esto es ser rebeldes a la sociedad y estar en un ambiente así. Bueno, cuidado, porque Satanás está detrás de muchas cosas. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 30, Juan 14, 30, dice: no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo, ¿a quién se refería Jesús? A Satanás. No voy a hablar mucho más con vosotros porque viene el príncipe de este mundo, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Jesús hablaba con hechos. Satanás también tiene su forma de hacer, tiene su plan, él actúa. Podríamos hablar mucho más de esto, pero hoy no lo vamos a hacer, de la influencia de Satanás en el mundo y de cosas que hay por ahí, pero quizás hablemos otros días. Tenemos por ahí pendiente hacer algunos estudios que comenzamos el otro día con lo de Halloween y tenemos que hablar algunas cosas de estas, pero hoy no. Y en el versículo 7, ahí está la condición. Yo te doy todo esto y dice en el versículo 7, si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Esa es la condición que Satanás le dijo. Postrado dijo. ¿Sabes la palabra griega que se ha traducido al castellano postrado? ¿Cuál es? Proskuneo, con K de kilo. Neo, esa Q es una K de kilo, proskuneo. Y proskuneo tiene un significado de sumisión total. En las explicaciones del diccionario Strong incluso ilustran el hecho, para compararlo, que proskuneo es como la actitud que tiene el perro cuando viene y lame la mano de su amo. Los perros son animales
pero de alguna forma dan a manifestar que este es mi amo. Cuando tú tienes un perrito o así, cuando tú vas allí y tu perro te ve, ¿qué hace? Lo primero que hace el perro, ¿qué hace? Viene y se humilla delante de ti, mueve el rabito, viene ahí, y si le pones la mano te la lame, te está reconociendo como el que es su amo. Fíjate la pretensión de Satanás. Si postrado, una sumisión total, y aún le dice, me adoras. Cuando la Escritura que dice que solo a Dios se le puede adorar, a nada ni a nadie más. O sea, Satanás está pidiéndole a Cristo, reconóceme como Dios. Parece que no había cambiado su ambición desde que se reveló en algún momento que desconocemos y dijo, subiré hasta lo alto y seré semejante al Altísimo. ¿Y qué le dice Jesús? Versículo 8. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está. ¿Qué hace Jesús? Vuelve a tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios para defenderse y atacar al diablo. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Mira, lo que la Biblia dice, que es la verdad absoluta, siempre vence al enemigo. Tenlo por muy claro. Si tú tomas esto que es la palabra del Espíritu y la usas contra el enemigo, siempre le vencerás, siempre, siempre. Si tú confías en ti mismo, en tu propia fuerza y con tus propios argumentos, también te voy a decir que siempre serás derrotado. El ejemplo de Jesús es único y maravilloso. ¿Cómo se defendió Jesús ante el diablo? Utilizando la palabra del Espíritu. La palabra de Dios. Escrito está. Ahí le dijo. Mira, hoy en día la Iglesia sucumbe a la tentación. Hoy en día los cristianos se vuelven esclavos de la tentación. ¿Sabes por qué, no? Porque están vacíos de la palabra de Dios. Porque no saben nada de la Escritura. No conocen la palabra, no conocen la Biblia. Entonces, ¿cómo se van a defender de los ataques del diablo? ¿Cómo van a hacer frente a las tentaciones? El diablo juega con ellos como quiere. Nos vamos a despedir leyendo Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4. Si habéis resucitado, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Bueno, dejadme que un día más, lo hago muchas veces, hoy también os voy a felicitar a todos, los que estáis aquí y los que no pudieron venir y se tuvieron que conformar con el directo de Internet. Felicidades porque os estáis ocupando en las cosas de arriba, en las cosas de Dios. Habrá otros que aún llamándose cristianos tendrían la opción no solo de ponerse aquí a escuchar este estudio. Quizás alguien no tiene por qué estar aquí, pero dijo, me voy a mi habitación y voy a tener mi devocional, voy a orar y voy a leer la Biblia. O otro dijo, mira, estoy siguiendo un curso bíblico o hay un predicador allí. No estoy diciendo tenemos la exclusiva, no, Dios me libre. Estoy diciendo que cuando tú, entre cualquier cosa que es de Dios y cualquier cosa que es del mundo, escoges lo que es de Dios, entonces has resucitado, estás buscando las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios.
En cambio, cuando alguien escoge las cosas del mundo, pues vamos a dejarlo todo ahí en cuarentena a ver qué, porque no sé si realmente resucitó. Lo natural es que si tú naciste de nuevo, busques las cosas que son de arriba, porque ya no eres ciudadano del mundo, ahora eres ciudadano del reino de los cielos. Y en las cosas de tu Padre te es necesario estar ocupándote. Vamos a dejarlo aquí, hermanos. Los que estamos aquí en la iglesia ahora nos vamos a tomar un tiempo para orar. Estaremos unos minutitos, no mucho porque respetamos el horario para que podáis volver a vuestras casas antes del toque de queda, que es a las 10 de la noche, pero vamos a estar unos minutitos orando. Qué bueno que la iglesia de Cristo se pueda reunir para orar. Y vamos a orar y los que estáis en casa, como he dicho otros días, pues también os invitaría que si tenéis ocasión, ahí si sois uno, si sois 2, 3, 4, que os toméis unos minutitos para orar. Porque la iglesia no es solo los que estamos aquí que vamos a orar juntos. Los que no podéis venir y podéis orar, os podéis unir a nosotros en ese mismo espíritu de oración y estar agradeciendo a Dios y estar utilizando el otro poder incuestionable que viene de Dios, que es la oración. Así que de los de internet me despido ya, que Dios os cuide, os bendiga y si Dios nos lo permite, mañana miércoles a las 8 de la tarde-noche volveremos a estar ahí para estudiar un día más la palabra del Señor. Así que un abrazo a los de Facebook y nos vemos mañana si Dios quiere. Y los que estamos aquí, pues hacemos como otros martes, como seguimos siendo